Precisamente hace un año, un poco más de un año, nosotros hablamos con el presidente de la EPS Sanitas antes de que se diera su intervención. La intervención de Sanitas se dio el 2 de abril del 2024 y nosotros el 25 de agosto del 2025 hablamos con su presidente. Y en esa conversación, que fue muy diciente de la situación y las relaciones que estaban teniendo con el gobierno, le preguntábamos a Juan Pablo Rueda qué tan buenas eran las relaciones con el gobierno nacional por parte de la EPS Sanitas y particularmente con el Ministerio de Salud. Es importante esta respuesta porque esas relaciones llevaron, entre otras cosas, a la intervención, también a una tutela que hoy gana la empresa Keralty, dueña de Sanitas. Esto era lo que nos decía Juan Pablo Rueda en el 2023, en agosto, sobre cómo eran las relaciones entre el gobierno y la EPS. Camila, al igual que con la doctora Carolina Corcho, no hay un buen canal de comunicación. Realmente yo creo que no solo la comunicación, sino el siguiente paso, que es el trabajo conjunto con el ministerio, con el gobierno, no solo de las EPS, sino de todos los actores del sistema, es algo que es completamente necesario en este momento tan complejo que estamos viviendo. Y la verdad, tanto con la ministra como con el ministro Jaramillo, no hemos tenido esos espacios, los hemos buscado y digamos no se han dado, pero de cualquier manera yo me tengo que parar en el momento actual, y aunque también estoy de acuerdo en que hubiésemos querido una respuesta más temprana a la carta, pues hubo una respuesta y por lo menos ya se inició un espacio de trabajo, que es algo que no hemos tenido durante todo este gobierno, y ya tenemos algo que va a empezar, como tal vez a hablar la próxima semana, y esperamos que el trabajo rinda frutos, pero claramente todos pensamos, gremialmente pensamos, individualmente pensamos que debe haber más comunicación y sobre todo más trabajo en conjunto para encontrar buenas ideas para sortear este momento difícil. Esta entrevista la tuvimos con el presidente de Sanitas después de que las principales EPS del país, las más grandes, Sanitas, Sura y Compensar, le enviaran una carta al gobierno nacional que se conoció diciendo ya la situación es completamente insostenible en términos financieros. Esto fue en el 2023. Y en el 2023, en esa misma entrevista, le preguntábamos al presidente de Sanitas que si no se lograba la reforma a la salud en el Congreso de la República, que si esta reforma la estaba intentando hacer el gobierno nacional a través de la crisis que podría estarse generando con las EPS, y esto no respondió. Sabes, yo creo que la crisis no necesariamente siquiera se parece a la reforma que proponían, porque es que con la crisis lo que vamos a tener es al final una última EPS que será la última en ser intervenida, que recibirá a todos los usuarios, y a partir de allí habrá que cambiar la normatividad para atenderlos. Sí, al final, si se tratara solamente de la desaparición de las EPS, no resolver los problemas de sostenibilidad, lograría que desaparecieran las EPS. Pero pues, realmente no sería una reforma, yo creo que sería una catástrofe. Pues Camila, casi año y medio después de esa entrevista, lo que cuenta pues Keralty es que recibe una carabela de empresa, una empresa pues totalmente vaciada, sin patrimonio, y esto lo que deja pues es un sinsabor y un escenario jurídico muy complicado para el sector salud, porque la pregunta es, bueno, a lo mejor esta es la primera de varias decisiones de la Corte para desconocer otras EPS intervenidas, qué van a hacer futuras empresas, invertir o no en el país, y yo le traigo un dato de cómo está el patrimonio en este momento de Sanitas, que tenía 2.9 millones de usuarios antes de ser intervenida, Camila. En el 2023, pues lo que se conoce el patrimonio, una empresa que es la suma y la resta de los pasivos con los activos. Y en ese momento, pues casi que el patrimonio era neutro. Los pasivos y los activos eran muy parecidos, 2.7 billones. Y en este momento, un año y medio después de la intervención del gobierno, el patrimonio de Sanitas es 1.2 billones negativos, esto porque sus pasivos aumentaron de forma pues muy considerable, es decir, la situación patrimonial de esa empresa es muy delicada. Esos son números pues que Camila los cojo de la Supersalud. Pues déjeme saludar precisamente al abogado de Keralty, al abogado de la EPS Sanitas, Juan David Riveros. Doctor Riveros, bienvenido, mil gracias por atendernos hoy aquí en los micrófonos de Blue Radio. Camila, un gusto saludarlo a usted y a toda su mesa de trabajo y audiencia.
Ustedes esta mañana, después de conocida la decisión de la Corte Constitucional, hacen una rueda de prensa, pero además emiten un comunicado muy fuerte en contra del gobierno de 2 páginas, en donde acusan al gobierno de que los asfixiaron financieramente, negándose a reconocer la desfinanciación estructural del sistema y el pago de las deudas atrasadas. También ustedes dicen en ese comunicado que el propio presidente Petro lo declaró en campaña, que el gobierno acabaría con la EPS, que los persiguieron administrativamente, que los intervinieron. Mejor dicho, el comunicado es muy fuerte y por eso le pregunto, el gobierno sigue siendo el mismo, doctor Riveros. La Corte Constitucional les da la razón y le devuelve la administración a Keralty de la EPS Sanitas, pero la plata y la chequera la sigue manejando el gobierno nacional. ¿Cómo van a hacer para funcionar? Pues Camila, lo primero que yo quisiera es reivindicar una decisión de la justicia, porque lo que nosotros hicimos como grupo hace un año, con el registro que usted hace ahorita de la intervención en abril del año anterior, fue no personalizar nunca la discusión, a pesar de todos los ataques de los cuales estábamos siendo víctimas, y llevar la discusión a los escenarios en los que los jueces deben resolver en un Estado de Derecho. Nosotros no solo promovimos la tutela, sino que yo creo que hace un año también hablé con ustedes y les decía, teníamos una estrategia jurídica en varios frentes, tratando de someter a la Administración de Justicia en cada una de sus ramas, pues las controversias que nosotros creíamos nos asistía la razón a nosotros, como en efecto está empezando a ocurrir. Eso es lo primero que quiero significar. Ahora, respecto de la situación hacia adelante, pues tendremos que ejecutar el fallo de tutela, que es algo que puede tomar alrededor de un par de semanas, y ahí restablecer los órganos de gobernanza de gobierno de la EPS para nombrar nuevamente una junta directiva, nombrar un nuevo presidente de la compañía, y hacer un estudio muy rápido pero muy profundo sobre cuál es la relación, la situación real en todos los indicadores, no solo el financiero, sino todos los indicadores, para proponer así entonces un plan de choque que nos permita en el menor tiempo posible tratar de restablecer el servicio que nosotros tradicionalmente le hemos prestado a nuestros usuarios y pacientes con altos niveles de calidad y sobre todo de oportunidad. Ahora, nosotros hemos estado, como usted lo relataba ahorita, y me ha refrescado la memoria esa entrevista que dio en su momento el doctor Juan Pablo Rueda, que era el presidente de la EPS para la época de la intervención, porque es que nada de lo que nosotros hemos venido sosteniendo durante estos últimos 14, ya casi 15 meses de intervención es diferente a lo que se le había planteado al gobierno actual antes de la intervención. Hay unos problemas sensibles en el tema de financiamiento, la UPC es insuficiente, no se han reconocido las asimetrías en la carga de enfermedad, hay unas deudas anteriores, el rezago del COVID. Pero abogado Riveros, digamos, todo eso es cierto, pero esas discusiones usted sabe bien que tomarán tiempo en saldarse, precisamente por cómo ha sido la historia con este gobierno, pero mañana hay pacientes que atender y pasado mañana también, y en ese sentido, y mientras la justicia pues les reconozca a ustedes, en dado caso, las demandas legítimas que puedan tener contra el Estado colombiano, ¿el grupo Keralty está dispuesto en el corto plazo o está pensando en recapitalizar a Sanitas para atender pues lo que está pasando? ¿O eso todavía no se ha decidido? Nosotros no tenemos información oficial y lo que le estaba diciendo es tenemos que llegar a ver cuál es el estado real de la EPS. El compromiso del grupo y de la organización es hacer el mejor plan de choque posible para poder cumplir con las expectativas que tienen nuestros usuarios y nuestros pacientes. Yo no le puedo decir cuáles van a ser las medidas porque sería irresponsable decir qué decisiones vamos a tomar sin conocer la realidad de la empresa, pero tenemos el compromiso de tratar de sacar adelante la prestación de los servicios en cabeza de la EPS Sanitas.
Sí, doctor Riveros, ha sido un largo año de pleito jurídico precisamente con el gobierno colombiano y no solamente ustedes tienen este espaldarazo hoy, tuvieron algunos intentos que no les fue muy bien en temas judiciales, pero yo recuerdo que en el arsenal judicial que ustedes plantearon también había demandas a nivel internacional y acá tengo una en el Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. ¿Cómo va en el plano internacional este pleito? ¿Ustedes se van a mantener con estas demandas? Mire, todas las acciones judiciales que nosotros iniciamos hace un año se mantienen y van a continuar su proceso. Esa que usted me menciona está adelantada ya, tiene un trámite pues que supone designar árbitros y cosas de ese estilo. En eso se está trabajando, pero esa y todas las demás van a continuar y esperamos que los jueces se pronuncien de fondo en todas las demandas o acciones judiciales que nosotros hemos iniciado. Insisto, doctor Riveros, en cómo se va a manejar esto en el año que queda. No sabemos quién llegará nuevamente a la presidencia de Colombia, pero el gobierno va a seguir siendo el mismo en un año que todavía pues falta al proyecto del presidente Gustavo Petro y a sus ministros. Y hoy, precisamente más temprano, el propio mandatario, reaccionando a la decisión de la Corte Constitucional, pues escribe un largo trino, pero en ese largo trino acusa a Keralty, esta empresa internacional, de ser básicamente una empresa compradora de políticas y de la institucionalidad colombiana. Él dice: una aberración de este tamaño del sistema de salud solo se mantiene comprando la política. Keralty ha sido inconstitucionalmente un comprador de la política por la financiación que ha hecho a diferentes campañas en el Congreso y demás. ¿Qué van a responder o cómo van a responder ustedes a eso en particular? Porque acá el gobierno y el presidente específicamente sí abiertamente ha dicho que lo que ha hecho Keralty es corromper la institucionalidad colombiana para poder mantener un negocio. Mire, Camila, esas estigmatizaciones que el presidente busca hacer, todas son absolutamente infundadas. A nosotros como grupo nos han investigado múltiples autoridades y nunca han encontrado ningún comportamiento inapropiado de parte de ninguna de las personas que está en la organización. Yo sobre ese tema, lo único que quiero decirle es, siempre en la organización se ha actuado de acuerdo con la ley. No hay nada que hayamos hecho en secreto, no hay nada que se haya hecho por debajo de la mesa. Cuando se ha hecho alguna contribución a partidos políticos, se ha hecho con los procedimientos que la ley establece, y además quiero decirle, como lo recordaba yo hace un año, han sido donaciones a partidos políticos en el marco del fortalecimiento del proceso democrático, y todas son donaciones de unas cuantías tremendamente bajas, casi que son donaciones simbólicas. Y lo que pretende el gobierno es distraer la atención. Nosotros, este año que queda de gobierno, seguimos manteniendo toda la disposición a hacer planteamientos constructivos en pro de fortalecer el sistema de salud que tenemos. Porque hay una realidad que es la que nos está acompañando ahora y que es a ese sistema al que hay que perfeccionar mientras no cambien el modelo de atención o el modelo constitucional, que es algo pues que no ha ocurrido. Mientras eso no ocurra, lo que hay que apoyar y fortalecer es el sistema actual, que es el que la gente está usando. Nuestro ánimo es totalmente constructivo para tener toda la interlocución que sea posible y aportar de la mejor manera para conseguir esa finalidad. Señor Riveros, usted más temprano decía en la rueda de prensa esta mañana que no conocen con certeza el estado en el que van a recibir la EPS después de este año larguito de intervención por parte de la Superintendencia de Salud, pero queda la duda frente a la posición de los usuarios, que al final son los que más están reclamando mejoría en la prestación de los servicios. No conocen ustedes todavía el panorama, pero las estadísticas de peticiones, quejas y reclamos sí muestran un aumento precisamente en estas demandas, en estas denuncias. ¿Cuánto tiempo va a tardar ese proceso entre recibir completamente el fallo, analizar la situación de la EPS y empezar pues a que se vea evidenciada la mejoría en la prestación del servicio? Pues nosotros queremos hacerlo en el menor tiempo posible, pero otra vez yo no quiero especular. Queremos llegar a entender cuál es la situación real de la EPS para poder tomar las decisiones adecuadas
y tratar de corregir en el menor tiempo posible los problemas más sensibles, que son siempre la prestación y la oportunidad en los servicios que reclaman nuestros usuarios. Doctor Riveros, ustedes han dicho que no pretenden revancha, sino justicia y sencillamente que se conozcan las responsabilidades colectivas e individuales. Pero obviamente estas demandas y estas pretensiones también se traducen en plata. El Grupo Keralty, ¿cuáles son las pretensiones concretas que tiene contra el Estado colombiano por todo lo que sucedió? Nosotros en las acciones actuales en el ordenamiento colombiano en ninguna tenemos ninguna pretensión económica. En la demanda internacional, en el marco de la demanda internacional, se tendrán que establecer esas pretensiones, pero todavía no es el momento procesal adecuado para hacerlo, y por la sensibilidad y complejidad de ese trámite tampoco puedo especular al respecto, y espero que me entienda, porque pues es parte, digamos, de un trabajo jurídico que se está desarrollando actualmente. Abogado Riveros, en la ambientación de esta intervención que se hizo hace más de un año de Sanitas, recuerdo yo que el ministro habló de levantar el velo corporativo, y recuerdo mucho una afirmación que él decía, que cómo es que Keralty estaba abriendo clínicas y expandiéndose con su negocio, y al mismo tiempo estaba diciendo que no le alcanzaba la plata. Hace poco él volvió a hablar de levantar ese velo corporativo. Ustedes desde Keralty, ¿cuál es la posición que tienen hoy después de todo este pleito que han tenido? Miren, nosotros, como se lo decía Camila hace un rato, todas las actuaciones del grupo en el tiempo, durante más de 40 años que estamos en Colombia, tratando de aportar, han sido ceñidas de manera rigurosa a la ley. De manera que nosotros no tenemos absolutamente nada que ocultar. Lo que ocurre es que en los ordenamientos jurídicos hay protecciones, y lo que planteaba en su momento el ministro, como si fuera una especie como de intimidación adicional a las que ya estaban haciendo, pasaba por el tema del velo corporativo, pero otra vez, nosotros somos respetuosos de las decisiones judiciales, acudimos a la justicia para que sean resueltas nuestras pretensiones, y en ese escenario ya ha habido pronunciamientos sobre la aberración que supondría acudir a una medida de esas en el marco de la libertad de empresa que está consagrada en la Constitución política del país. Sí, doctor Riveros, si en este año que queda del gobierno Petro se aprueba la reforma a la salud, ¿a Keralty le interesa que Sanitas se convierta en una gestora de salud? ¿Qué es lo que plantea esa reforma de este gobierno? Yo vuelvo y le digo dos cosas. La primera, seguimos teniendo todo el ánimo constructivo de aportar en el sistema que tenemos vigente y que es en el que tenemos que prestar y garantizar los servicios a los usuarios. Yo no me animo a aventurar sobre futurología de qué es lo que va a ocurrir en los trámites de reforma. Cuando esos trámites sean una realidad, pues seguramente el grupo tomará las decisiones que correspondan de acuerdo con esa nueva realidad. En la que tenemos hoy en día, nuestro compromiso es infranqueable de seguir participando activamente tanto en la prestación de los servicios de salud como en el aporte de los insumos que nosotros, por la experiencia que tenemos, consideramos pueden ser útiles en el fortalecimiento del sistema actual. Pues es el doctor Juan David Riveros, abogado de Keralty. Doctor Riveros, un último dato que no sé si usted lo tenga exacto, porque yo creo que yo me equivoqué. ¿Cuántos usuarios tiene la EPS Sanitas? Es decir, con esta decisión tanto de la intervención como de la Corte Constitucional de decir esa intervención no se podía hacer y que jurídicamente les dio la razón a ustedes, estamos hablando de cuántos pacientes que están ahí en la mitad. Estamos sobre los 5.800.000 usuarios, Camila. 5.800.000 usuarios alrededor del país. Sanitas, sí, señor. Sanitas es la segunda EPS más grande de Colombia, si no me equivoco, después de Nueva EPS, que es la que maneja también el Estado colombiano. O sea, Sanitas era la segunda EPS más grande del país. Estábamos en los primeros lugares, ahorita no recuerdo si éramos los segundos o los terceros, pero sí estábamos encabezando después de Nueva EPS.
Pues es el abogado Juan David Riveros, abogado de la empresa Keralty, propietaria de la EPS Sanitas, hoy con la noticia que da la Corte Constitucional, y es que les da la razón de que la intervención el gobierno no la podía haber hecho y tampoco prorrogarla. Doctor Riveros, mil gracias por haber estado aquí con nosotros en Blue Radio. Camila, un agradecimiento a ustedes por esta oportunidad. Esta es Blue, más que radio. Y Camila, pues el abogado nos confirma, primero, que habrá pues un monto, una demanda internacional naturalmente, cuya cifra se desconoce, la estarán evaluando, pero obviamente son billones de pesos. Y esa plata que tenemos el Estado colombiano chance pues de perderla por este presidente de la Corte Constitucional, pues no la pagará Luis Carlos Leal, no la pagará Guillermo Alfonso Jaramillo, sino la pagarán pues el sudor de la frente de los trabajadores colombianos con sus impuestos. El escenario que uno puede pues como intuir que se viene es muy complicado, porque al gobierno le queda un año, Camila, y el gobierno le podrá decir en 1 o 2 meses a Sanitas: oiga, es que vea, usted está fallando con la reglamentación de las reservas técnicas, oiga, ves que a usted le han aumentado un montón las cifras y reclamos, como le han pasado a muchas EPS en esta crisis, y le pueden volver a meter multas o intervenciones o sabrá Dios qué, porque es muy difícil que cumpla los estándares en esta situación. Entonces, pues Camilo, no ve el trino de Gustavo Petro y está ardiendo en llamas de la furia, y ojalá que sigue sin tener pues el poder del Estado todavía, pues si quiera aplastar a Sanitas, porque la Corte Constitucional le dio la razón a sus pretensiones, pero eso creo que puede pasar. Por eso era que yo le preguntaba al abogado Riveros de Keralty, ¿les devuelven la EPS ellos en ese comunicado, que es muy fuerte, porque como dice el comunicado que yo le leía, los asfixiaron financieramente, eso es lo que dicen ellos, que los persiguieron administrativamente, que reciben la decisión en un momento en donde se debería celebrar, pero que están pues muy preocupados y tristes porque pues reciben una EPS completamente pues en quiebra y esquelética y con una situación financiera muy complicada, pero el gobierno va a seguir siendo exactamente el mismo, y el que tiene que desembolsar los dineros de la UPC, pues tiene que ser el gobierno y el ministerio del presidente Gustavo Petro. Pero además uno se pone en el pellejo de ellos. Ellos son un grupo internacional que tiene inversiones en muchos países, y todo este daño patrimonial que yo le contaba a Camila antes de la entrevista, pues el Estado colombiano la salda con los impuestos de todos, con el fondo casi inacabable del Estado. Pero acá pues estará en la decisión de un grupo internacional si recapitaliza y le inyecta un poco de plata a este grupo, mientras ellos esperarán o tendrán la esperanza de que haya un cambio de signo político en el 2026. A lo mejor no lo hacen, Camila, y dejan tirar la EPS. Es que a mí la situación me parece muy difícil, y obviamente el abogado Riveros pues con toda serenidad nos dice: tendremos unos días para evaluar qué es lo que hay, pero yo creo pues que lo que les entregan es una empresa muy, muy complicada. ¿Sabe qué pasa? Se pregunta uno, Camila y amigos de la mesa, Sebastián, ¿para qué interviene el gobierno las empresas? Uno supone que las interviene para mejorar el servicio, para mejorar la atención, para mejorar todo lo que tiene que ver con los usuarios. Y estamos viendo que el gobierno interviene en el caso de las EPS, y concretamente en el caso de Sanitas, la EPS Sanitas, interviene para empeorar lo que había. Entonces interviene en una empresa porque consideran que no estaba cumpliendo a cabalidad sus funciones o por lo que sea, y luego estamos viendo que por orden de la Corte Constitucional la tienen que devolver en unos estados totalmente precarios de como la intervino. Entonces, ¿para qué interviene el gobierno en las empresas? Igual pasa con el sector de la energía. ¿Para qué está interviniendo el gobierno en las empresas si lo que va a entregar al final es un cascarón, un esqueleto, si no cumple con ese propósito? Y lo otro que decía Sebastián, el superintendente de la época, el señor Leal, tendrá que responder también. Y ojalá tenga que responder con el patrimonio, porque este tipo de decisiones que se toman y que afectan a los usuarios, porque no solamente afectan a las empresas, afectan a los usuarios, que son los que van a beneficiarse del servicio. Ese tipo de decisiones tienen que tener dolientes, pero dolientes en el bolsillo. Que el señor Leal, superintendente de la época, responda con su patrimonio para ver cómo le va. El daño causado ha sido enorme. ¿Para qué interviene el gobierno en las empresas si es para deteriorar su servicio? Para afectarla mucho más patrimonialmente y en todo sentido, porque el daño patrimonial viene acompañado de un daño al buen nombre, al prestigio del que gozaban las empresas.
Esto de verdad, me parece que la decisión de la Corte Constitucional, ojalá, y seguramente va a ser así, se va a tener que tomar en otras empresas intervenidas por el gobierno, por razones cualquiera que sea, las que haya argumentado en su momento, pero que los efectos concretos son que deteriora el servicio, afecta la prestación del servicio y afecta a la empresa. Pero además, Oscar, Camila y compañeros, lo de Sanitas es una pena, porque es que las EPS privadas en Colombia buenas, Sanitas y por supuesto Sura, pero Sanitas, buenos centros médicos, buena atención a los pacientes, buenos especialistas, citas oportunas. Creo que, y lo digo por experiencia, mi mamá es afiliada a la EPS Sanitas, era de las buenas, de las EPS que funcionaba bien en Colombia hasta antes de la intervención. Entonces tiene la razón Oscar y quienes dicen por qué le intervinieron, si prestaba un buen servicio, finalmente esperemos que siga prestándolo, porque realmente es preocupante escuchar al abogado de la empresa diciendo que corre riesgo de que siga prestándole el servicio a tantos usuarios, más de 5 millones en todo el país. De 5 millones en todo el país, y con esa pelea política que hay entre Sanitas y el presidente Gustavo Petro, que los acusa de financiar campañas pues a miembros de la oposición. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos aquí.